Antes de que mi madre muriera, mi hermana dijo, no necesito una madre enferma. Fuera de aquí. El día que falleció, Katie apareció, me lo voy a llevar todo. Le dije a mi abogado, deja que se lo quede todo. Incluso mi marido pensó que me había vuelto loca. En la audiencia final, firmé los papeles. Ella estaba planeando unas vacaciones, hasta que su abogado se puso pálido cuando. Antes de que mi madre muriera, mi hermana dijo, no necesito una madre enferma. Fuera de aquí. El día después de que falleció, Katie apareció. Bienvenidos a mi nueva historia. El abogado de Katie dejó caer la pila de papeles sobre la mesa, y su cara se puso del color de la leche agria. Lo vi suceder en tiempo real. Un hombre adulto con un traje azul marino perdiendo cada gramo de compostura mientras mi hermana le agarraba el brazo con la fuerza suficiente para arrugar la tela. ¿Qué significa eso?, dijo ella. Él no respondió. En la otra mesa, la auditoría forense estaba abierta en la página 9. Y si nunca han visto una auditoría forense, déjenme decirles, son solo filas de números. Filas y filas de números que pueden arruinar la vida de alguien. El folleto de Cancún de Katie sobresalía de su bolso, todo incluido. Ya había elegido el resort. No miré a mi hermana. Miré la silla vacía 3 filas detrás de ella, la que se suponía que debía ocupar Rena. Había enviado un mensaje de texto a las 7:14 de esa mañana. Llego tarde, tráfico en la 95, con un pequeño emoji de corazón. Ese fue el último mensaje de texto que recibí de ella. Pero me estoy adelantando. Muy adelantado. Déjenme llevarlos de vuelta al principio. De vuelta a un estacionamiento de hospital que olía a desinfectante de manos y papas fritas frías. Y los 9 meses más largos de mi vida. El ala de cuidados paliativos del Riverside Medical Center en Wilmington tenía un olor específico. No era malo exactamente, solo permanente, como ambientador de lavanda sobre desinfectante industrial sobre algo debajo que nadie quería nombrar. Las enfermeras tenían un tazón de caramelos de menta en la recepción, de esos con rayas rojas envueltos individualmente. Y para octubre, había comido tantos que el sabor a menta todavía me oprime el pecho. El hospital en realidad no era un hospital. Era el ala de cuidados paliativos. La gente dice hospital como si fuera todo el mismo edificio, todo lo mismo. Pero hay una diferencia. Y una vez que conoces la diferencia, una vez que has pasado por las puertas dobles que separan el ala de cuidados paliativos del resto de la planta, nunca más los confundes. En un lado, la gente intenta mejorar. En el otro lado, solo intentas que sea cómodo. Mi madre había estado en el otro lado desde septiembre. Cáncer de páncreas en etapa 3, diagnosticado en febrero de 2024. Para cuando lo encontraron, el médico, un tipo joven, quizás de 32 años, con un anillo de bodas que no paraba de girar, nos sentó y dijo la palabra agresivo 4 veces en 2 minutos. Yo conté. Cuentas cosas raras cuando alguien te está diciendo que tu madre se está muriendo. Se llamaba Dolores. Dolores Delgado, 61 años, empleada de correos jubilada que había trabajado la misma ruta en Claymont, Delaware, durante 23 años y conocía a cada perro de cada cuadra por su nombre. Hacía el crucigrama con bolígrafo. Bolígrafo, no lápiz. Porque decía que los lápices eran para la gente que no se comprometía. Guardaba sus recetas en fichas dentro de una caja de metal que tenía una bolladura en una esquina desde que mi hermana la tiró del mostrador durante una discusión en 2011. Mamá nunca arregló la abolladura. Decía que le añadía carácter. Para noviembre, mamá pesaba 91 libras. Lo sé porque las enfermeras la pesaban todos los jueves, y yo lo anotaba en un cuaderno de espiral que guardaba en mi bolso junto a un paquete de pañuelos y una barra de granola que llevaba 3 días queriendo comerme. Estaba en esa ala de cuidados paliativos todos los días, antes del trabajo, después del trabajo, a veces en lugar del trabajo. Las enfermeras conocían mi pedido de café. Rita, la enfermera de noche con las gafas de leer en una cadena de cuentas, empezó a dejar una manta en la silla junto a la cama de mamá porque sabía que me quedaría dormida allí al menos 2 veces por semana. Nadie más estaba allí, solo yo. Todos los días durante 9 meses, yo. Mi hermana Katie llamó un martes por la noche a principios de noviembre.
Estaba en el estacionamiento, sentada en mi Kia Forte de 2019 con la calefacción a tope porque el ala de cuidados paliativos siempre estaba helada y tardaba 20 minutos en entrar en calor después de cada visita. Contesté al segundo timbre. Preguntó cómo estaba mamá. Le dije la verdad. Que el goteo de morfina estaba haciendo su trabajo. Que mamá tenía momentos de claridad, pero que eran cada vez más cortos. Que las enfermeras decían que ahora podían ser días, quizás una semana. Katie se quedó en silencio durante unos 4 segundos. Luego dijo, no puedo hacer esto, Viv. No puedo ver a alguien morir. Lo siento. De fondo, podía oír a sus hijos, Grayson y Liz, riéndose de algo. La televisión estaba encendida. Sonaba como una caricatura. Katie estaba en su casa en Raleigh. 7 horas al sur, en una sala de estar que probablemente olía a palomitas de microondas y suavizante de telas. Y me estaba diciendo que no podía venir. Dije, está bien. Dije, lo entiendo. No lo entendía, pero lo dije de todos modos. Porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Digo lo que hace que la otra persona se sienta mejor. Y luego me siento en un estacionamiento y agarro el volante hasta que mis nudillos se ponen blancos. Esa fue la última conversación que tuve con mi hermana antes de que mamá muriera. Ahora, la persona que sí apareció cada vez, sin que se lo pidieran, fue Rena. Rena Ostrovsky, mi mejor amiga durante 14 años desde que nos sentamos juntas en una clase de contabilidad introductoria en un programa nocturno de un colegio comunitario en 2010. Ella tenía 24 y yo 18, y se inclinó durante la primera clase y susurró, si me quedo dormida, patéame debajo de la mesa porque acabo de comerme un calzón entero en el estacionamiento y estoy a punto de entrar en coma alimenticio. La pateé 2 veces ese semestre. Habíamos sido inseparables desde entonces. Rena era tasadora de bienes raíces residenciales con licencia. El tipo de trabajo en el que pasaba la mitad del día en las casas de otras personas midiendo habitaciones y la otra mitad escribiendo informes que determinaban si esas casas valían lo que todos pensaban que valían. Había pasado por un divorcio brutal el año anterior con su esposo Garrett, quien la dejó con $47.600 en deudas y un condominio que, según ella, se sentía como vivir en un recordatorio. Era voluntaria en un refugio de gatos los sábados y tenía un gato llamado Petato que tenía un ojo y mal genio, y honestamente, era el animal más feo que he amado. Esa noche, la noche que Katie dijo que no podía venir, Rena apareció en el hospicio a las 9 de la noche con sopa de patata casera en un termo y una manta de mi apartamento que de alguna manera le había conseguido a Colin, mi marido. Se sentó conmigo durante 3 horas. Le sostuvo la mano a mi madre. No dijo nada sabio o significativo. Simplemente se sentó allí. Y a veces eso es lo único que realmente ayuda. Mamá tuvo un momento de lucidez alrededor de la medianoche. Abrió los ojos, miró a Rena y apretó sus dedos. Eres una buena chica, Rena, dijo. Mejor de lo que merecía. Rena lloró. Yo lloré. Rita nos trajo a ambas caramelos de menta. En ese momento, pensé que era la cosa más dulce que había presenciado en mi vida. Mamá murió el 9 de noviembre de 2024, un sábado. Estaba lloviendo. No del tipo de lluvia dramática de película. Solo una llovizna fina y fría que hacía que el estacionamiento pareciera hormigón mojado y nada más. Le estaba sosteniendo la mano. Rena estaba en la silla junto a la ventana. Rita estaba ajustando el goteo intravenoso que ya no importaba. No recuerdo haber conducido a casa. Recuerdo que Colin me recibió en la puerta y recuerdo cómo olía su camisa a toallitas para la secadora cuando me abrazó. Y recuerdo haber pensado muy claramente que necesitaba llamar a Katie. Y luego recuerdo haberme sentado en el suelo de la cocina durante un rato. Las siguientes 3 semanas fueron lo que yo llamaría la época de las cacerolas. Si alguna vez has perdido a alguien en un pueblo pequeño o incluso en una ciudad de tamaño mediano como Wilmington, sabes a lo que me refiero. La gente aparece con comida, platos envueltos en papel de aluminio, recipientes de Tupperware con etiquetas de cinta adhesiva, una lasaña de la mujer de la antigua iglesia de mamá a la que había conocido exactamente una vez.
Nuestra nevera estaba tan llena que Colin empezó a apilar cosas en el porche porque era noviembre y hacía suficiente frío como para funcionar como un segundo refrigerador. La casa de mamá en el 14 de Birchwood Lane estaba vacía. No pude entrar durante la primera semana. El octavo día, conduje hasta allí, me senté en la entrada y miré la puerta principal durante 20 minutos. Sus gafas de leer todavía estaban en la mesita de noche. Lo sabía porque las había dejado allí a propósito, como si tal vez volviera por ellas. Un crucigrama a medio terminar, en bolígrafo, estaba en la mesa de la cocina junto a una taza con una imagen descolorida de un gato con gafas de sol. La taza decía, Mañana perfecta. Mamá pensaba que era la cosa más divertida que había visto. Había comprado 3 de ellas. El funeral fue un miércoles, 13 de noviembre. La iglesia, y solo lo menciono como ubicación, no haciendo ningún tipo de declaración, estaba medio llena, lo que para una empleada de correos jubilada de 61 años en Claymont, Delaware, es en realidad una asistencia bastante sólida. Vinieron los carteros de su antigua ruta, 3 de ellos. Uno trajo una tarjeta firmada por 16 personas que nunca había conocido. Katie apareció. Condujo desde Raleigh con Boyd y los niños. Llevaba un vestido negro que todavía tenía una etiqueta sobresaliendo en el cuello. Pude verla cuando me abrazó, lo que te dice exactamente cuánto pensó en el viaje. Boyd se quedó en la parte de atrás con cara de desear estar en cualquier otro lugar, lo cual, para ser justos, es como se ve Boyd en cada evento familiar. Grayson, que tenía 7 años, no paraba de preguntar cuándo podían irse. Y Liz, que tenía 4, me tomó de la mano durante el servicio y dijo, la abuela está durmiendo mucho tiempo, ¿verdad? Casi me derrumbo allí mismo. Katie lloró durante el panegírico. Se lo concedo, lloró. Si fue por pena, por culpa o por actuación, sinceramente no podría decirlo. Y 14 años después, todavía no estoy segura. Pero lloró. Y la gente a nuestro alrededor vio a una hija afligida. Y esa era la historia que necesitaba que vieran. Lena estuvo a mi lado todo el tiempo. Tenía pañuelos en el bolsillo izquierdo, caramelos de menta en el bolsillo derecho y una botella de agua en su bolso que me ofrecía cada 10 minutos. Había hecho pierogis, la receta de su abuela, esos con los bordes perfectamente pellizcados, y dejó 3 bandejas en mi casa esa mañana antes del servicio. Esa mujer se presentó por mí de una manera que nadie más lo hizo. Ni Katie, ni Boyd, ni siquiera Colin, que lo intentó. Bendito sea. Pero la idea de apoyo emocional de Colin es arreglar algo en el garaje y esperar que te sientas mejor para cuando termine. Una parte de mí, la parte fea, quería que Katie sufriera. Quería que sintiera aunque fuera el 1% de lo que se sintió en esos 9 meses. Las llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada de las enfermeras, el olor del ala de cuidados paliativos que no podía quitar de mi chaqueta. La tarde que tuve que firmar un formulario que decía, no resucitar, con un bolígrafo que no dejaba de temblar en mi mano. ¿Es eso terrible? Probablemente. ¿Me importaba? Ni un poco. 3 semanas después del funeral, Katie llamó. Necesitamos hablar sobre la herencia de mamá. Así de simple. No, ¿cómo estás? No, he estado pensando en ti. Solo la herencia. Como si estuviera llamando por un paquete que no había llegado. Le dije que había un testamento. Mamá había hecho un testamento en 2022, actualizado a principios de 2024 antes de que el diagnóstico empeorara. Era sencillo. 70% de la herencia para mí como la cuidadora principal que había estado allí todos los días y 30% para Katie. A Katie no le gustó eso. Merezco la mitad, dijo. Sigo siendo su hija. No obtienes crédito extra por aparecer. Dije, no estuviste aquí durante 9 meses. Ella dijo, no podía soportarlo. ¿Sabes que no podía soportarlo? Dije, yo tampoco podía soportarlo. Simplemente no tuve elección. La llamada terminó con Katie diciendo que iba a conseguir un abogado. Me lo llevaré todo si es necesario, dijo. Luego colgó. Busqué a su abogado 3 días después, Wendell Pratt, con sede en Raleigh.
Su valla publicitaria tenía una foto de él señalando a la cámara como el tío Sam, y su sitio web decía que se especializaba en lesiones personales, accidentes automovilísticos y litigios generales. No soy experta legal, pero estoy bastante segura de que el derecho sucesorio no es un litigio general. Muy inspirador de confianza. Rena me ayudó a encontrar un abogado de sucesiones. Howard Castellano, un tipo semi-retirado con una oficina en Marquette Street en Wilmington que olía a papel viejo y loción para después de afeitarse. Había manejado herencias durante 30 años. Miró el testamento de mamá, miró la lista de activos y dijo, esto está limpio. Tu hermana puede impugnar, pero gastará mucho dinero perdiendo. Rena me acompañó a esa primera cita. Se sentó en la sala de espera y leyó una revista People de hacía 2 años. Y cuando salí, dijo, entonces, ¿estamos bien? Y yo dije, creo que sí. Y ella me abrazó y dijo, bien, porque te lo mereces, Viv. Tú estuviste allí. Ella no. Punto. Quería creer que era así de simple. La herencia era más grande de lo que había esperado. La casa de mamá, 14 Birchwood Lane, una de 3 habitaciones en Claymont, había sido tasada en $287.000. Tenía 2 cuentas de ahorro, una en el Artisans Bank con unos $61.000 y otra en una cooperativa de crédito con alrededor de $33.200, más una póliza de seguro de vida a término a través de New York Life por valor de $50.000. En total, aproximadamente $431.200. No es dinero de gente rica, pero es dinero que te cambia la vida cuando eres coordinadora de facturación en una consulta dental ganando $52.000 al año. Rena dijo que me ayudaría a revisar la documentación. No deberías tener que hacer esto sola, dijo. Yo traeré los pierogis, tú trae las carpetas. Pasamos 2 noches en la mesa de mi cocina clasificando extractos bancarios, documentos de seguros, declaraciones de impuestos y la carpeta de recibos que mamá guardaba en una caja de zapatos etiquetada como importante en mayúsculas con un marcador Sharpie. Rena organizó todo en pilas ordenadas. Era buena en eso. Trataba con documentos financieros por su trabajo, tasaciones y ventas comparables y análisis de mercado. Así que, esto era algo natural para ella. En un momento, encontré un extracto bancario de la cuenta del Artisans Bank. Agosto de 2024. Había un retiro de $900 que no reconocí. Sin descripción, solo un débito. Se lo mostré a Rena. Apenas le echó un vistazo. Tu mamá probablemente tenía pago automático para algo. Entrega de recetas, tal vez, o una de esas compañías de suministros médicos. Pasa todo el tiempo con la gente mayor. Puedes llamar al banco más tarde y verificar. Asentí. Lo puse de nuevo en la pila. Seguí adelante. Enero de 2025. 2 meses después del funeral y la pelea por la herencia se estaba calentando como un quemador de estufa que alguien había olvidado apagar. El abogado de Katie, Wendell Pratt, el tipo de la valla publicitaria, le envió a Howard una carta formal exigiendo el 50% de todos los activos. La carta tenía 6 páginas y hacía referencia a 3 estatutos de sucesiones de Delaware, 2 de los cuales Howard dijo que estaban citados incorrectamente. Este hombre no es un abogado de sucesiones, me dijo Howard por teléfono, y pude oírlo frotarse las sienes a través del auricular. La posición de Howard era clara. El testamento era válido. Dolores estaba en su sano juicio cuando lo firmó, y la ley de Delaware no requería una distribución equitativa entre los hijos. Fui nombrada como la beneficiaria del 70% porque era la cuidadora principal. Katie podía impugnar, pero la carga de la prueba recaía sobre ella. Katie impugnó. Por supuesto que lo hizo. Presentó una impugnación formal alegando influencia indebida, básicamente argumentando que había manipulado a mamá para que redactara el testamento a mi favor, mientras Katie estaba convenientemente ausente. La ironía de eso casi me hace atragantar con mi café. Ella no estaba allí porque eligió no estarlo, y ahora argumentaba que yo me había aprovechado de su ausencia. No podría inventar esto ni aunque lo intentara. Mientras tanto, Rena se involucró en todo. Se ofreció a hacer una tasación de la casa a precio de amiga. Normalmente, cobraba $450 por una tasación residencial, pero dijo que para mí, la haría gratis.
Considéralo un favor, dijo. Sé por cuánto se venden las casas en Birchwood. Lo redactaré oficialmente para que el tribunal tenga un número. La tasación resultó en $287.000, lo que coincidía bastante con la evaluación del condado, así que eso parecía correcto. También siguió ayudándome a organizar documentos. Para este punto, Rena había visto cada extracto bancario, cada formulario de seguro, cada papel relacionado con las finanzas de mamá. Dijo que era más fácil así. Una persona debería tener los ojos en todo para que no se pierda nada. Me pareció lógico. En el trabajo, las cosas se estaban desmoronando. Había usado cada hora de mis vacaciones pagadas durante la enfermedad de mamá. Y ahora estaba agotando las ausencias no remuneradas para citas en el tribunal y con el abogado. El Dr. Pham, mi jefe en la consulta dental, un hombre tranquilo que comunicaba su disgusto principalmente a través de suspiros, me llamó a su oficina un jueves y me entregó una advertencia por escrito. 3 llegadas tarde, 2 días completos de ausencia. Vi bien, me caes bien, dijo. Pero tengo 11 sillones y 3 higienistas y una recepción que no se gestiona sola. Te necesito aquí. Casi lloré en la sala de descanso después. Anita, mi compañera de trabajo, de unos 40 y tantos, del tipo de mujer que guarda un alijo de Snickers tamaño mini en el cajón de su escritorio y los distribuye como un médico de campo de batalla, me trajo un café y se sentó conmigo. Tienes muchas cosas en la cabeza, dijo. Pero también tienes a mucha gente ayudándote, ¿verdad? Rena parece que está realmente en medio de todo. Lo tomé como un cumplido. Ha sido increíble, dije. Sinceramente, no sé qué haría sin ella. Anita asintió, sorbió su café, no dijo nada más. Esto no tiene nada que ver con nada, pero el gato de Rena, Petatou, acababa de ser operado esa semana, una extracción dental, lo cual es irónico considerando que trabajo en una consulta dental, y aún así apareció en mi casa todas las noches para ayudar con el papeleo. El gato estaba con analgésicos y llevaba uno de esos conos de plástico. Irena iba y venía entre su condominio y la mesa de mi cocina. Y recuerdo haber pensado, esta mujer es una mejor amiga de lo que merezco, una santa absoluta. O al menos eso pensaba. Bien, esperen un momento. Necesito detenerme por un segundo. Recibí un comentario en mi última historia de alguien en Perth, Australia, y dijo que estaba escuchando a las 4 de la madrugada porque no podía dormir. 4 de la madrugada. Eso es dedicación. Así que, si estás viendo esto ahora mismo, suscríbete si aún no lo has hecho. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Veo cada uno de ellos. Sinceramente, me alegran el día. Gracias. Entonces, ¿dónde estaba? Cierto, los documentos. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. Howard me llamó un viernes por la tarde a finales de enero. Había estado revisando los archivos de la sucesión, cruzando la lista de activos con los registros del condado, y había encontrado algo que no tenía sentido. Había una segunda hipoteca sobre el 14 de Birchwood Lane, por $23.400, contratada en agosto de 2024, mientras mamá estaba enferma, mientras entraba y salía del ala de cuidados paliativos, mientras apenas podía firmar su propio nombre sin que le temblara la mano. Me senté tan bruscamente que la silla raspó el suelo de la cocina. Eso no es posible, dije. Mamá no contrataría una segunda hipoteca. Odiaba las deudas. Pagó la hipoteca original en 2019 e hizo una fiesta. Howard dijo que la hipoteca fue emitida a través de un pequeño prestamista privado asociado con una firma de servicios inmobiliarios. La documentación incluía un formulario de poder notarial que alguien había firmado en nombre de Dolores. Mi cerebro fue directamente a Katie. Ella hizo esto, dije. Es la única otra familia. Tenía acceso a la información de mamá. Número de seguro social, fecha de nacimiento, todo. Probablemente falsificó el poder notarial mientras yo estaba en el hospicio todos los días. Howard dijo que investigaría. Rena, que estaba sentada frente a mí en ese momento, dijo lo mismo que yo estaba pensando. Katie tenía acceso a la información de tu mamá. Probablemente usó algún contacto para hacer pasar el papeleo. Esto es exactamente el tipo de cosa que ella haría.
Pasé las siguientes 2 semanas tratando de demostrar que Katie había sacado esa hipoteca. Llamé al prestamista. Llamé a la oficina del registrador del condado. Pasé 4 horas en espera en una línea de servicio al cliente que reproducía los mismos 45 segundos de piano de jazz en bucle hasta que quise lanzar mi teléfono al tráfico. Cada pista no llevaba a ninguna parte. Katie lo negó. Su abogado lo negó. El prestamista no revelaría información sin una orden judicial. Callejón sin salida tras callejón sin salida. Y aquí está lo que realmente me confundió. Por una vez en su vida, Katie podría haber estado diciendo la verdad. Sus negaciones no tenían ese tono defensivo que solían tener. Sonaba confundida, casi herida. Yo no hice eso, dijo por teléfono. Y durante unos 3 segundos, le creí. Antes de recordarme a mí misma con quién estaba hablando. En el cajón de la cocina de mamá en Birchwood Lane, mientras limpiaba la casa una noche, encontré una nota adhesiva con su letra. Temblorosa, la temblorosa de la vejez, pero definitivamente suya. Decía R, número de cuenta, seguido de una serie de números. Me la guardé en el bolsillo y supuse que R era la abreviatura de routing, un número de ruta para una de sus cuentas. Se lo mostré a Rena más tarde y ella dijo, probablemente para la cooperativa de crédito. Tu mamá era de la vieja escuela. Escribía todo en notas adhesivas. Lo puse en la caja de zapatos con todo lo demás. 2 semanas persiguiendo a Katie. 2 semanas de llamadas telefónicas y callejones sin salida y un dolor de cabeza por estrés que vivía detrás de mi ojo derecho como un inquilino que no se quería ir. 2 semanas y no tenía nada. Febrero de 2025. La herencia estaba congelada. El abogado de Katie había presentado una moción para congelar todos los activos hasta que el tribunal pudiera resolver la impugnación del testamento, lo que significaba que no podía vender la casa, no podía acceder a las cuentas de ahorro, no podía tocar el pago del seguro. Todo estaba encerrado en ámbar legal, y ambas partes estaban desangrándose en honorarios de abogados mientras el dinero simplemente estaba allí. Rena dijo que haría algunas llamadas sobre la segunda hipoteca. Tengo contactos en el mundo inmobiliario, dijo. Tasadores, agentes de títulos, oficiales de préstamos. Unos días después, informó, no pude encontrar nada concreto, pero definitivamente parece que se hizo a través de un prestamista privado. El tipo de empresa que no hace demasiadas preguntas. Katie probablemente usó un contacto. Quizás Boyd conoce a alguien. Quería creerla, así que lo hice. Mientras tanto, Colin y yo nos estábamos desmoronando. Mi marido es un buen hombre. Quiero dejar eso claro. Colin Puig trabaja como supervisor de mantenimiento de flotas para una empresa de reparto regional con sede en Newcastle. Y es el tipo de persona que demuestra amor arreglando cosas. Grifo que gotea, arreglado. Ruido extraño en el coche, diagnosticado y reparado para el sábado. Esposa desintegrándose lentamente bajo el peso del dolor y una batalla legal y una hipoteca robada. No sabía dónde poner las manos para eso. Llegó a casa un martes por la noche y me encontró rodeada de extractos bancarios y archivos legales en la mesa de la cocina. Eran las 11 de la noche. Tenía una taza de café frío, 3 marcadores fluorescentes y un cuaderno de espiral lleno de números que no cuadraban. No había cenado. Apenas le había hablado en 3 días. Vi. Se paró en la puerta. Esto te está consumiendo. Necesitas dar un paso atrás. No levanté la vista. Estoy cerca de algo. Los números de agosto no coinciden con. Has estado cerca de algo durante 2 semanas. Vuelves del trabajo. Te sientas en esta mesa. Rena viene. Ustedes dos revisan papeles hasta la medianoche. Y luego duermes 4 horas y lo haces de nuevo. Al menos Rena está ayudando, dije. Vi cómo le afectó. Vi su mandíbula tensarse y sus manos meterse en los bolsillos, que es lo que hace Colin en lugar de gritar. Asintió una vez. Luego fue al dormitorio y cerró la puerta. Y oí encenderse la televisión, algún programa de subastas de coches que ve cuando está enfadado. Durmió en el sofá esa noche. Creo. En realidad,
No lo sé porque me quedé dormida en la mesa con la cara sobre un extracto bancario de octubre y me desperté con el número de cuenta impreso en la mejilla. Al día siguiente, Lena me llevó a una cafetería en Union Street. Me pidió un latte de lavanda. Confía en mí, lo necesitas. Y luego, muy silenciosamente, empezó a llorar. Lo siento, dijo. No quiero que esto se trate de mí. Tienes tantas cosas en la cabeza. Pero Garrett, mi exmarido, me está peleando el acuerdo final de divorcio. Mi abogado dice que podría deberle $12,000 adicionales además de la deuda que ya tengo. Ni siquiera sé cómo voy a pagar la cuota de mi condominio el próximo mes. Vip, estoy mirando mi cuenta bancaria y está. Se cubrió los ojos con las manos. Me acerqué por encima de la mesa. Déjame ayudarte. Tengo un poco en mis ahorros personales. Colin y yo tenemos cuentas corrientes separadas. Larga historia. ¿Podría prestarte? No. Me agarró la mano. No, absolutamente no. Ya tienes suficiente. Lo resolveré. Siempre lo hago. Me apretó los dedos y me dedicó esta sonrisa. Esta sonrisa acuosa y agradecida, y dijo, eres una mejor amiga de lo que merezco, Vivian Delgado. Se me rompió el corazón por ella. Simplemente se rompió. Por la misma época, Katie presentó otra moción, esta vez exigiendo que el tribunal nombrara un albacea independiente para la herencia, esencialmente argumentando que no se podía confiar en mí para administrar los activos de manera justa. Howard dijo que era una táctica dilatoria. Wendell Pratt estaba exprimiendo esto para facturar más horas, dijo. Pero significaba más audiencias, más papeleo, más tiempo con todo bloqueado. Y entonces, un domingo por la tarde, estaba sentada en el estacionamiento de Walmart después de comprar alimentos que no recordaba haber puesto en el carrito y simplemente me detuve. Con el motor en marcha, las manos en el volante, mirando el carrito de la compra que alguien había dejado en medio del carril. Quizás debería darle lo que quiere. El pensamiento apareció como si siempre hubiera estado allí, solo esperando a que estuviera lo suficientemente cansada como para escucharlo. Quizás mamá hubiera querido que dejáramos de pelear. Quizás el dinero no vale esto. Quizás yo soy la egoísta, aferrándome a una casa, a una herencia, a algún principio sobre quién apareció y quién no. Quizás Katie tiene razón. Quizás no obtengo crédito extra por aparecer. Quizás aparecer era simplemente lo correcto. Y esperar un pago por ello me convierte exactamente en el tipo de persona que Katie dice que soy. Me senté allí durante 40 minutos. El helado que había comprado se estaba derritiendo en el maletero. Llamé a Arena. No te atrevas a rendirte, dijo. Su voz era feroz, protectora. Tu madre quería que tuvieras esto. Yo estuve allí, Viv. Me senté junto a su cama. La oí decirlo. Dijo, Vivian se lo ha ganado. No le vas a dar a esa mujer ni un centavo más de lo que dice el testamento. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y dije, vale, vale, vale. No me rendiré. Bien. Ahora vete a casa, come algo y dile a Colin que le dije que más le vale tener la cena lista. Casi sonreí. Esa noche, sonó mi teléfono, y no era un número que reconociera, pero era una llamada de FaceTime. Así que contesté, y allí estaba Elise, la hija de 4 años de Katie. Se había metido en el teléfono de Katie de alguna manera, como hacen los niños, y sostenía la cámara a unos 5 centímetros de su cara. Así que todo lo que podía ver era un ojo enorme y la mitad de una fosa nasal. Tita Bibi, dijo. Mami dice que ahora eres mala. Eres mala. No sé cómo describir lo que eso me hizo. Es como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado. Esta niña pequeña que solía quedarse dormida en mi regazo en acción de gracias, que me llamaba Tita Bibi antes de poder pronunciar cualquier otro nombre correctamente. Estaba oyendo cosas sobre mí. Formándose opiniones, eligiendo bando en una guerra que no entendía y que no había pedido. No, cariño, dije. No soy mala. Solo te extraño. Yo también te extraño. ¿Puedes venir a visitarnos? Mami dice, y entonces el teléfono se cortó.
Katie debió darse cuenta. Fui a casa y me comí una manga entera de Thin Mints a la 1 de la madrugada. Eran del pedido de Girl Scouts del año pasado, parcialmente congeladas. El chocolate se agrietaba cuando las mordía. No me importaba. Me quedé de pie en el mostrador de la cocina, con mi bata y mis calcetines, y me comí esas galletas como si me debieran dinero. Y cuando se acabaron, abrí el congelador y comprobé si había otra manga. No la había. Así que me comí 3 gofres congelados directamente de la caja. Sin tostadora, sin sirope, solo egos fríos en la oscuridad. No fue mi mejor momento. Marzo de 2025. 4 meses desde el funeral, 3 meses desde que Katie presentó la impugnación, y me estaba quedando sin todo. Paciencia, energía, días de enfermedad, gofres congelados. La audiencia preliminar fue mejor de lo que esperaba. Howard presentó el testamento, los testigos que habían visto a mamá firmarlo, los registros de notarización, la documentación médica que demostraba que estaba en su sano juicio a principios de 2024 cuando se hizo la actualización. La jueza, una mujer mayor con el pelo plateado y gafas de leer que llevaba en una cadena, lo que me hizo pensar en Rita en el hospicio y casi llorar sin motivo, hizo preguntas que parecían favorables a nuestro lado. El abogado de Katie se equivocó en un punto procesal y tuvo que pedir un receso para buscar algo en su teléfono, lo cual, si alguna vez has estado en un tribunal, no es exactamente una demostración de poder. Howard me dijo después, estamos en una posición fuerte. El testamento está limpio. El historial de cuidados está documentado. Si quieres seguir luchando contra esto, va a perder y va a pagar los honorarios legales de ambas partes. Debería haber sentido alivio. Creo que una persona normal habría sentido alivio. En cambio, me fui a casa, me senté en el borde de la cama a las 2:00 de la madrugada, miré la pared y tomé una decisión que no tenía absolutamente ningún sentido para nadie excepto para la versión de mí que había estado despierta desde las 4:00 de la madrugada llorando en un tazón de cereales 3 días a la semana durante 4 meses seguidos. Llamé a Howard a la mañana siguiente. Dale todo a Katie, dije. Silencio en la línea, uno largo. Lo siento. ¿Qué? La casa, las cuentas de ahorro, el seguro, todo. Dale todo. He terminado. La voz de Howard se volvió muy lenta y muy cuidadosa. La forma en que habla la gente cuando creen que podrías estar teniendo un colapso nervioso. Vi bien, tienes un caso sólido. Eres la beneficiaria nombrada. Fuiste la cuidadora principal durante 9 meses. No hay ninguna razón legal o moral para. Algo no cuadra, Howard. ¿A qué te refieres? El dinero, la segunda hipoteca, los números en la cuenta del Artisans Bank. He estado mirando estos extractos durante meses y las cosas siguen sin coincidir y no puedo averiguar por qué y estoy agotada y solo. Necesito que alguien mire esto que realmente sepa lo que está buscando. No yo, Norena. No tú. Sin ofender. Alguien cuyo trabajo completo es encontrar a dónde fue el dinero. Otro silencio. Entonces ¿quieres un contable forense? Sí. Esos no son baratos. Estamos hablando de $2.500 a $4.000 para una herencia de este tamaño. No me importa. ¿Y si seguimos con esto mientras simultáneamente le concedemos la herencia a tu hermana? Ese es el punto, dije. Si sigo luchando contra Katie, todo permanecerá bloqueado. Si le doy lo que quiere, la herencia pasa por el procesamiento final de la sucesión. Y si hay una auditoría forense adjunta a ese procesamiento, cualquier cosa que esté mal con los números, la hipoteca, los retiros. Lo que sea que me esté perdiendo, todo saldrá a la luz. Howard se quedó en silencio durante unos 5 segundos. Luego dijo, llamaré a Dale Whitmore. Es bueno. Es minucioso. Y factura por proyecto, no por hora. Hazlo. Colgué. Luego me quedé sentada allí un minuto porque no estaba del todo segura de no haber tomado la peor decisión de mi vida. No se lo dije a Arena. No sé por qué. No era sospecha. No sospechaba nada de ella. Creo que solo quería una cosa que fuera mía. Un movimiento que nadie más supiera.
Todo en mi vida durante el último año había sido comunitario. Dolor compartido, papeleo compartido, decisiones compartidas. Quería tomar una decisión en la oscuridad, por mi cuenta, y ver qué pasaba. Se lo dije a Colin. Salió tan bien como cabría esperar. Has pasado 5 meses luchando por esto, dijo. Estaba de pie en la cocina, todavía con su chaqueta de trabajo, una mancha de grasa en el cuello del camión en el que hubiera estado metido ese día. 5 meses de honorarios de abogados. 5 meses de llorar en esta mesa. 5 meses de apenas dormir, apenas comer, apenas mirarme. Y ahora simplemente te rindes. No me rindo. Estoy. Esa es la casa de tu madre, Vivien. Esa es la casa en la que creciste. Esa es la mesa de la cocina donde hacía sus crucigramas, y se la estás entregando a una mujer que no se molestó en aparecer cuando su propia madre se estaba muriendo. Colin, no. Explícamelo porque desde donde yo estoy, parece que has perdido la cabeza. No pude explicarlo. No del todo. No de una manera que tuviera sentido para un hombre que arregla las cosas con llaves inglesas y juegos de vasos y códigos de diagnóstico claros. Algo anda mal con el dinero no es un diagnóstico. Es un sentimiento disfrazado de lógica. Solo confía en mí, dije. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo, he estado confiando en ti durante 6 años, y ahora mismo, sinceramente, no sé si eso es suficiente. Salió por la puerta trasera y oí abrirse el garaje. Iba a arreglar algo. Eso es lo que hace Colin cuando el mundo no tiene sentido. Encuentra un tornillo que está suelto y lo aprieta. Dale Whitmore costó $3.200. Lo pagué de nuestros ahorros conjuntos. No le dije a Colin la cantidad hasta más tarde, lo cual fue un error, pero para entonces, estaba coleccionando errores como si fueran cromos de béisbol. Rena estaba encantada cuando le conté lo de la concesión. Me llevó a cenar a un lugar en el Paseo Marítimo, un restaurante de mariscos donde el plato principal más barato costaba $24 y la cesta de pan venía con 3 tipos de mantequilla, lo cual parecía extravagante para un martes. Pidió vino, chocó su copa contra la mía y dijo, estás haciendo lo correcto. A veces la paz vale más que cualquier cantidad de dinero. Tu mamá estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Lo sé. Dolores quería que sus chicas estuvieran bien. Las dos. Y ahora estás tomando el camino correcto. Eso es fuerza, Viv. Verdadera fuerza. Cruzó la mesa y me apretó la mano y yo le devolví el apretón y durante unos 30 segundos, realmente creí que todo iba a estar bien. La semana siguiente, el Dr. Pham me llamó a su oficina de nuevo. Esto era todo. Estaba segura. 5 meses de ausencias y llegadas tarde y llorar en la sala de descanso y pedirle a Anita que cubriera mis teléfonos. Me senté frente a su escritorio y esperé las palabras. Vivien, dijo, me caes bien. Llevas aquí 4 años. Eres buena en tu trabajo cuando estás presente, pero tengo una consulta que dirigir y necesito a alguien en esa recepción que sea constante. Lo sé, dije, y lo siento. Sé que he estado. Sé que ha sido malo, pero la herencia está casi resuelta. Los asuntos legales están terminando. Pido un mes más. Un mes y volveré a la normalidad. ¿Lo prometo? Me miró por encima de sus gafas. Suspiró. El suspiro del Dr. Pham, el que lleva el peso de 11 sillones dentales y 3 higienistas y una recepción que no se gestiona sola. Luego dijo, un mes. Eso es todo. Salí de esa oficina sintiendo que acababa de levantar un coche con el pecho. Era lo primero que había ganado en meses, y ni siquiera era una victoria. Era un aplazamiento. Pero lo aceptaría. Sé lo que están pensando. ¿Por qué renunciaría a todo lo que su madre le dejó? Créanme, me lo pregunté unas 900 veces. Pero aquí está la cosa. Nadie te habla del duelo. No te vuelve estúpido, pero te vuelve desesperado por respuestas. Y yo tenía este presentimiento, no una corazonada, no intuición femenina. Nada tan vago. Tenía matemáticas. Tenía números que no cuadraban.
Y la única forma de averiguar que estaba mal era dejar que el proceso siguiera su curso con alguien más inteligente que yo vigilando los recibos. Si eso fue valiente o simplemente imprudente, supongo que estábamos a punto de descubrirlo. Dale Whitmore llamó un miércoles por la tarde a mediados de marzo. Estaba en el trabajo, de pie en el armario de suministros contando cajas de guantes de látex porque era la semana del inventario y el Dr. Pham había decidido que este era el mes en que nos íbamos a organizar. Lo que significaba que estaba escribiendo números en un portapapeles mientras mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Casi no contesté. Sostenía 4 cajas de guantes y un portapapeles y mis gafas de leer se me resbalaban por la nariz. Pero vi el código de área 302, local, y algo en mi pecho dijo, contesta. Señorita Delgado, soy Dale Whitmore. Tengo hallazgos preliminares sobre las cuentas de la herencia. ¿Tiene unos minutos? Dejé los guantes. Adelante. La cuenta del Artisans Bank, la que tiene el saldo mayor, ha tenido una serie de retiros durante un periodo de 5 meses. Pequeñas cantidades. $500 aquí, $800 allá, $1.100 como máximo. 18 transacciones en total. Suman $18.740. Me apoyé en el estante. Una caja de rollos de algodón se cayó y no la recogí. Eso no puede ser correcto. Las facturas de mamá estaban todas cubiertas. Tenía su pago automático configurado para. Estos no son pagos automáticos. Son retiros manuales. Retiros en cajeros automáticos y en ventanilla. Y no corresponden a ninguna facturación, suscripción o acuerdo de pago conocido archivado para su madre. ¿Entonces quién? La cuenta tiene un cotitular, señorita Delgado. Alguien fue agregado a principios de agosto de 2024. Los retiros comenzaron el mismo mes. Cerré los ojos. ¿Katie? Tenía que ser Katie. De alguna manera se las había arreglado para entrar en la cuenta. Y la cotitular es Rena Ostrovsky. Le pedí que repitiera el nombre. ¿Lo hizo? Le pedí que lo deletreara. ¿Lo hizo? RENEOSTROWSKI. El armario de suministros tenía una iluminación fluorescente que zumbaba a una frecuencia que nunca antes había notado. La noté ahora. Era el único sonido en la habitación además de mi respiración, que se había vuelto superficial y rápida. La forma en que tu cuerpo respira cuando está tratando de decidir entre correr y caerse. Señorita Delgado, sigue ahí. La segunda hipoteca, dije. Mi voz no sonaba como la mía. Los $23.400 de la casa. Sí. También investigué eso. La hipoteca fue emitida a través de un prestamista privado llamado Lighthouse Capital Associates. Trabajan principalmente a través de referencias de profesionales inmobiliarios. El documento de poder notarial utilizado para asegurar el préstamo. Tiene el nombre de su madre. Pero el análisis de la firma que realicé no coincide con su firma en ningún otro documento legal en el archivo de la herencia. La notarización es cuestionable. Y el contacto de referencia en el formulario de admisión del prestamista era Rena. Una pausa. Sí. ¿Cómo lo supo? No lo sabía. Yo solo. El suelo se movía bajo mis pies como si estuviera en un barco en aguas turbulentas. Todo lo que pensaba que era sólido de repente se movía. Mi mejor amiga. 14 años. La mujer que trajo sopa al hospicio. La mujer que sostuvo la mano de mi madre. La mujer que se sentó en la mesa de mi cocina noche tras noche organizando documentos, calmándome, señalándome a Katie, diciéndome que siguiera luchando, diciéndome que era valiente, diciéndome que me lo merecía. Señorita Delgado, hay más. Crucé la actividad de la cuenta con los dispositivos personales de su madre. Su abogado obtuvo su iPad de la propiedad de la herencia. El historial de mensajes muestra un hilo de texto entre la señorita Ostrovsky y su hermana. ¿Katie? Los mensajes comienzan poco después del funeral de su madre. La señorita Ostrovsky contactó primero a su hermana. Proporcionó información detallada sobre el valor total de la herencia e insinuó que usted estaba tratando de ocultar activos. Alentó a su hermana a contratar a un abogado e impugnar el testamento.
Colgué. No dije adiós ni gracias ni nada más. Simplemente presioné el botón rojo y me quedé en ese armario de suministros rodeada de cajas de guantes y rollos de algodón y esos vasitos de papel con los que los pacientes se enjuagan. Y traté de recordar cómo respirar normalmente. Rena. Mi Rena. Los pierogis, los pañuelos en el funeral, el latte de lavanda. Eres una mejor amiga de lo que merezco, Vivian Delgado. Tenía razón en esa última parte, solo que no de la manera que yo pensaba. Salí temprano del trabajo. Le dije a Anita que tenía una migraña, lo cual no era del todo mentira. Mi cabeza se sentía como si alguien la hubiera metido en un tornillo de banco. Conduje a casa. Colin todavía estaba en el trabajo. La casa estaba vacía y silenciosa, y fui directamente al baño, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo de baldosas. No lloré de inmediato. Simplemente me senté allí. El suelo estaba frío a través de mi uniforme. Todavía llevaba mi uniforme de trabajo, el de color lavanda con el pequeño patrón de dientes en el bolsillo del que las higienistas siempre se burlaban. Mi espalda estaba contra la bañera. El grifo goteaba una vez cada 6 segundos. Conte. Entonces Colin llegó a casa. Oí la puerta principal. Oí sus llaves caer en el cuenco de la mesa del pasillo. Oí que me llamaba. Vi. Luego más fuerte. Vi bien. Llamó a la puerta del baño. Vip, ¿estás bien? Tu coche está aquí, pero todas las luces están apagadas. No pude responder. Abrí la boca y no salió nada. Era como si las palabras estuvieran atrapadas en algún lugar entre mi pecho y mi garganta, atascadas como papel en una impresora. Probó el pomo. Cerrado. Vivian, abre la puerta. Me estás asustando. Me estiré y giré la cerradura. Abrió la puerta y me encontró en el suelo con mi uniforme lavanda, con un grifo que goteaba y el rímel, que no recordaba haberme puesto, corrido por mi cara. Se sentó a mi lado. No preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó en el suelo de baldosas con sus botas de trabajo y su chaqueta con la mancha de grasa en el cuello y me pasó el brazo por los hombros y nos quedamos allí sentados no sé cuánto tiempo. El tiempo suficiente para que el baño se oscureciera porque ninguno de los dos encendió la luz. Se lo conté finalmente. Todo. Dale Whitmore, los $18,740. El cotitular, la segunda hipoteca. Rena. Colin no dijo nada durante mucho tiempo. ¿Rena? Sí. ¿Tu Rena? ¿La Rena de Petato? ¿La Rena de los pierogis? Sí. Soltó un suspiro que sonó como si hubiera estado en sus pulmones durante 6 meses. Sabía que algo andaba mal. No sabía que era ella, pero sabía que algo no estaba bien. Siempre estaba allí, Viv. Siempre en medio. Siempre organizando. Siempre con la respuesta. Lo sé. Y fue ella quien te dijo que Katie hizo lo de la hipoteca. Lo sé. Mi teléfono vibró en el mostrador sobre nosotros. Me estiré y lo cogí. La pantalla iluminó el baño oscuro. Era Rena. Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Quieres que vaya esta noche? Traeré a Petatou. Te echa de menos. Con un pequeño emoji de corazón. La calidez casual, la familiaridad fácil de una mujer que había estado robando a mi madre moribunda durante 5 meses mientras se sentaba junto a su cama y le sostenía la mano. Puse el teléfono boca abajo en el suelo y apreté la frente contra mis rodillas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Colin. No lo sé todavía. Pero sí sabía una cosa. Sirena había sido la que le daba información a Katie sobre la herencia, inflando el valor, insinuando que yo estaba ocultando activos, empujando a Katie a impugnar. Entonces Katie no se inventó esta pelea por su cuenta. Katie era codiciosa. Claro. Katie era egoísta. Katie dijo, no puedo ver a alguien morir, y no apareció durante 9 meses, y eso nunca estará bien. Pero Katie no falsificó un poder notarial. Katie no se quedó con $18,740 de la cuenta bancaria de una mujer moribunda. Katie no sacó una hipoteca secreta sobre la casa de su madre. Katie fue cruel,
Pero Rena era algo completamente diferente. Revisé mis mensajes de texto con Rena esa noche, desplazándome. Meses de mensajes, meses de ¿cómo estás? Y pienso en ti y emojis de corazón y fotos de Petato con su cono. Y entonces lo encontré. 14 de agosto de 2024. Hablé con el banco de tu mamá hoy. Arreglé ese papeleo. Una cosa menos de la que preocuparte. Con un pequeño corazón rojo. Ese fue el día en que se agregó como cotitular. Hice capturas de pantalla de cada texto. Luego dejé el teléfono y me preparé una taza de té con manos que no dejaban de temblar. La taza tenía un desconchado en el borde. No me importó. Esto es lo que hice a continuación, y necesito que lo entiendan. No estaba siendo estratégica. No estaba jugando al ajedrez. Era una coordinadora de facturación de 32 años que no había dormido bien en 5 meses, cuya mejor amiga resultó ser una ladrona, cuya hermana la estaba demandando con información suministrada por esa misma ladrona. No era ninguna mente maestra. Apenas me mantenía en pie. Pero a veces, apenas mantenerse en pie es suficiente si tienes las piezas correctas. Fui a la oficina de Howard un lunes por la mañana con el informe forense, las capturas de pantalla de los textos y una taza de café de gasolinera que costó $1.89 y sabía arrepentimiento. Howard leyó el informe. Su rostro cambió. No dramáticamente. Howard no es un hombre dramático, pero sus cejas se juntaron 1/4 de pulgada. Y para Howard Castigliano, eso es básicamente gritar. Esto cambia todo el panorama, dijo. Si presentamos esto en la audiencia final, el tribunal no solo dividirá la herencia. Abrirán una investigación por fraude. El poder notarial falsificado por sí solo es un delito grave. Los retiros no autorizados son robo. Y los mensajes entre Ostrovsky y tu hermana. Esos establecen un patrón de interferencia en los procedimientos de sucesión. ¿Qué significa eso para Katie? Tu hermana no falsificó nada, pero recibió información robada y la usó para presentar una impugnación fraudulenta. Como mínimo, el tribunal desestimará su impugnación. Como máximo, podría enfrentar cargos de complicidad, aunque eso es poco probable dadas las circunstancias. Irena. Howard dejó el informe. Irena está en serios problemas. Me senté en esa silla de cuero frente a su escritorio y no sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, ni siquiera tristeza en realidad, solo una especie de vacío. Como si la parte de mí que era capaz de sentir cosas por Rena Ostrovsky se hubiera agotado, vaciado, como una cuenta bancaria que alguien había drenado de $500 en $500 hasta que no quedó nada. Howard expuso el enfoque. Procedemos con la concesión. Dejamos que la audiencia se celebre el 3 de abril como estaba previsto. Vivien se ofrece a firmar los papeles, dándole la herencia a Katie. Pero antes de que la jueza finalice la orden de transferencia, Howard presenta a la auditoría forense como un archivo complementario. La jueza lo revisa antes de firmar nada, y todo se desmorona. ¿No alertamos al abogado de Katie de antemano?, pregunté. No. Si Pratt lo sabe de antemano, intentará retirar la impugnación y llegar a un acuerdo en privado. Katie se va sin nada. Pero el fraude de Ostrovsky nunca llega al registro oficial. Necesitamos que conste en el registro para una remisión penal. Irena. No le digas nada. No cambies tu comportamiento. La audiencia es en 2 semanas. 2 semanas de normalidad. 2 semanas de responder a los textos de Irena con caritas sonrientes y estoy bien y fingir que la mujer que robó a mi madre moribunda todavía era mi mejor amiga. 2 semanas de cara de póker de una mujer que llora con los anuncios de seguros. Se lo conté a Colin. Se lo conté todo. El plan, el cronograma, el informe forense, los $3.200 que había gastado de nuestros ahorros. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había pasado meses revisando documentos con Rena, y su rostro pasó por 5 expresiones en unos 10 segundos. Confusión, ira, algo que parecía admiración, luego más ira, luego algo más suave. Pensé que te estabas rindiendo, dijo. Lo sé. Pensé que habías perdido la cabeza. Lo sé.
Estabas tendiendo una trampa. No estaba tendiendo una trampa. Solo intentaba entender por qué los números no cuadraban. La trampa se construyó sola. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Lo siento. Dormí en el sofá. Deberías. Ese sofá es terrible. Casi sonrió. Casi. Esas 2 semanas fueron la parte más difícil. Más difícil que el hospicio. Más difícil que el funeral. Más difícil que comer egos congelados en la oscuridad a la 1 de la madrugada. Porque en el hospicio, al menos el enemigo era el cáncer. Y el cáncer no te envía emojis de corazón. El cáncer no aparece en tu casa con pierogis caseros y un gato tuerto y dice, ¿cómo estás, nena? Rená vino 2 veces durante esas 2 semanas. Ambas veces, sonreí, le serví café y la escuché hablar sobre la recuperación de Petato y el pago de su condominio y lo orgullosa que estaba de mí por elegir la paz. Ambas veces quise vomitar. La invité a la audiencia. ¿Vendrás? Necesito a alguien de mi lado. Mi voz solo se quebró un poco. Por supuesto, dijo. Estaré allí. No me lo perdería. 2 días antes de la audiencia, Rená pasó sin avisar. Estaba en la mesa de la cocina, porque aparentemente ahora vivo en esta mesa de la cocina. Y el informe forense estaba justo allí, debajo de una copia de Better Homes and Gardens que Colin había comprado en la caja de Bagua porque, y cito, tenía un buen artículo sobre jardinería en macetas. Nunca había cuidado un jardín en su vida. Lo compró para usarlo como tapadera del informe. Ese hombre. Rená entró por la puerta trasera como siempre lo hacía. Sin llamar. Solo un hola, soy yo, dejó su bolso en el mostrador y dijo, ¿está roto tu aire acondicionado? Hace calor aquí. Se acercó a la revista para abanicarse. La agarré demasiado rápido. Oh, estaba leyendo eso, el artículo sobre jardinería en macetas. Me miró. 1 segundo, 2 segundos. Sus ojos fueron a la revista, luego a mi mano, que la agarraba con la fuerza suficiente para arrugar la portada. ¿Estás bien?, dijo. Estoy bien. Solo cansada. Ya sabes cómo es. Lo sé. Sonrió. Esa sonrisa cálida y amplia de Rená. 2 días más, Viv. Luego todo esto se acabará. Sí, dije. 2 días más. Se fue 1 hora después. Me quedé en el fregadero de la cocina y vi su coche salir de la entrada, un Subaru Forester plateado con una pegatina del refugio de gatos en la parte trasera, y agarré el borde del mostrador con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Jardinería en macetas. Eso fue lo que dije. Nunca he cultivado una sola planta en toda mi vida. Una vez maté un cactus. Un cactus. Solo tienes que regarlo 1 vez al mes y dejarlo en paz. Y aún así logré asesinarlo. Y esa es la coartada que mi cerebro produjo bajo presión. Si alguna vez cometo un crimen real, me atraparán de inmediato. 3 de abril de 2025. Un jueves. El tipo de mañana fresca y gris en la que el cielo no puede decidir si va a llover o simplemente amenazar. Llevaba una chaqueta azul marino que compré en Marshalls hace 3 años para un evento de trabajo al que nunca asistí. Colin conducía. Ninguno de los dos habló mucho. La radio ponía algo que no recuerdo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. No una gran sala dramática como en la televisión, solo un espacio con paneles de madera, iluminación fluorescente y una mancha de agua en una baldosa del techo sobre el estrado del juez. Olía a cera para pisos y a café viejo. Katie ya estaba allí. Llevaba un traje de pantalón gris y el pelo peinado y liso. Y sobresaliendo de su bolso, no podría inventar esto, había un folleto de vacaciones en Cancún, resort todo incluido frente a la playa. Ya había elegido el lugar. Ya estaba gastando el dinero en su cabeza, tumbada en una hamaca con una bebida en la mano, pagada por una herencia que no se ganó de una madre que no visitó. Wendell Pratt se sentó a su lado, barajando papeles. Parecía confiado. Un hombre a punto de cerrar un trato fácil. Howard se sentó a mi lado, tranquilo, con la carpeta cerrada, un bolígrafo sobre la mesa.
3 filas detrás de Katie, había una silla vacía, la silla de Elena. Había enviado un mensaje a las 7:14 de la mañana. Llego tarde, tráfico en la 95. Lo había leído y guardado mi teléfono. El procedimiento comenzó. La jueza, la misma mujer de pelo plateado de la audiencia preliminar, revisó los términos. Vivien Delgado cede la herencia en su totalidad a Catherine Forsyth. La casa en el 14 de Birchwood Lane, las cuentas de ahorro, los beneficios del seguro de vida, los bienes personales, todo. Firmé los papeles. Katie firmó. La jueza cogió su bolígrafo para finalizar la orden. Y entonces Howard se puso de pie. Señoría, antes de que el tribunal emita la orden de transferencia, me gustaría presentar un archivo complementario al registro de la herencia, un informe de contabilidad forense preparado por Dale Whitmore, contador público certificado, examinador de fraude certificado, que cubre la cuenta del Artisans Bank y la segunda hipoteca de la propiedad en el 14 de Birchwood Lane. La jueza hizo una pausa, dejó su bolígrafo, miró el documento. Wendell Pratt miró a Howard. Katie miró a Wendell Pratt. Howard continuó. El informe documenta $18.740 en retiros no autorizados de la cuenta de la difunta durante un periodo de 5 meses. Ejecutados por un cotitular que fue agregado sin la debida autorización. También documenta una segunda hipoteca de $23.400 asegurada con un poder notarial falsificado. La persona responsable de ambos es Lena Ostrovsky. No un miembro de la familia, no una parte nombrada en este procedimiento, sino un tercero que tuvo acceso a los registros financieros de la difunta. La jueza leyó. Wendell Pratt leyó. Y vi cómo el color se desvanecía del rostro de Wendell Pratt como si alguien hubiera quitado un tapón. Katie le agarró del brazo. ¿Qué significa eso, Wendell? ¿Qué significa eso? Él susurró algo. No pude oírlo, pero vi la boca de Katie abrirse, su agarre en su brazo se hizo más fuerte. El informe también incluye registros de mensajes recuperados del iPad de la difunta, dijo Howard, que muestran que la señora Ostrovsky contactó a Catherine Forsyth poco después del fallecimiento de la difunta y proporcionó valoraciones infladas de la herencia e insinuaciones falsas de que Vivien Delgado estaba ocultando activos. Estas comunicaciones son las que provocaron la impugnación del testamento. El rostro de Katie pasó por algo que reconocí. Ese cambio de la confusión al horror a la lenta y nauseabunda comprensión de que has sido utilizado. Lo había sentido 3 semanas antes en el suelo de un baño. Yo no, ella me dijo, la voz de Katie se quebró. Dijo que Vivien estaba escondiendo cosas. Dijo que la herencia valía más de lo que. No sabía que estaba robando. La jueza dejó el informe forense. No firmó la orden de transferencia. Ordenó una investigación completa de las denuncias de fraude, suspendió los procedimientos de la herencia en espera de la revisión y recomendó una remisión penal para Lena Ostrovsky. La silla de Lena permaneció vacía. La arrestaron 2 semanas después. Lo negó todo, luego lloró. Katie retiró la impugnación y me llamó una vez, 6 semanas después. Ninguna de las dos dijo mucho. Un sábado por la noche a finales de abril, me senté en la mesa de la cocina de mamá en el 14 de Birchwood Lane. Colin estaba en la otra habitación arreglando el grifo que goteaba que había prometido arreglar durante 2 años. Abrí el cajón de los trastos. Se atascó como siempre lo había hecho y encontré una de las tarjetas de recetas de mamá debajo de un enredo de gomas elásticas y cupones caducados. Pastel de limón, en tinta azul, su letra, manchada de harina en una esquina. La sostuve durante mucho tiempo. Desde la otra habitación, Colin murmuraba algo sobre quienquiera que hubiera instalado esa pieza. El refrigerador zumbaba, y de alguna manera, por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso fue suficiente. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Significa más de lo que imaginan. Hay otra historia esperándolos justo en su pantalla. Hagan clic en ella y nos veremos de nuevo.